hermano, damos gracias al Señor por estar esta mañana aquí, como siempre, ¿verdad? Nos gozamos de poder estar en la casa del Señor y poder compartir juntos. Le doy gracias al Señor porque sé que ahí tuvieron un programa muy bueno a las mujeres y fue de bendición, ¿verdad? Gris me lo dijo allá cuando estuve en la casa y así que le damos gracias a Dios por eso. Qué bueno que podemos compartir y poder tener, ¿verdad?, programas edificantes para la gloria del Señor. Comenzamos este domingo a compartir una serie de mensajes basados precisamente en el Evangelio de Juan. Así que les invito que en sus casas lean el Evangelio de Juan durante todo este tiempo. Un evangelio tremendo, extraordinario. Un evangelio muy peculiar y diferente de los demás evangelios, llamado precisamente evangelio no sinóptico, porque no se parece a los demás, no es igual, pero su narrativa es bien interesante. Mientras que los demás evangelios tienen como propósito hablar de Cristo, de la humanidad de Jesús, el evangelio de Juan, su proyección es precisamente hablar de la deidad de Cristo. Era precisamente para combatir un pensamiento o un movimiento filosófico que había en la época de Juan. Y precisamente Juan escribe este evangelio un poco para combatir o instruir acerca de una realidad de Dios para la sociedad en la que se estaba viviendo y desenvolviendo. Titulé la meditación de esta mañana precisamente con el nombre de nuestra iglesia: Jesús es la respuesta. Y les invito a leer en el Evangelio de Juan, capítulo 1, los versículos del 1 al 18. Dice la Biblia, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 18. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no les recibieron. Mas a los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Vamos a orar. Padre, gracias por este día y gracias también por tus bendiciones. Gracias por permitirnos estar en tu casa, poder compartir juntos, alabarte. Te pedimos, oh Señor, que este tiempo pueda ser de edificación para la vida de cada hermano que está aquí presente. Que podamos honrar y glorificar tu nombre en el día de hoy. Te damos gracias también por tu palabra, porque tu palabra es reveladora, Señor, y nos da la sanidad que necesitamos, las respuestas, oh Señor, para sanar nuestras vidas. Que podamos entender tu verdad en el día de hoy, que podamos, oh Señor, salir con un convencimiento de que Cristo Jesús es la única solución para nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo tú oramos. Amén. Bien, hermanos, le damos gracias, le decía al Señor, por su palabra. Me gustaría, antes de comenzar, hacer una pregunta. ¿Por qué creen ustedes que los hombres practican o se buscan una religión? ¿Qué más?
porque sentimos necesidades espirituales, ¿verdad? Pudiéramos dar algunas respuestas, muchas respuestas, pero lo cierto es que una cosa que he podido observar es que todas las religiones, cualquiera que sea su forma o las distintas formas en las que se manifiestan todas las prácticas religiosas, ya sea que construyamos la imagen de algún dios en yeso, en madera o en metal, ya sea representada a través de una figura, como por ejemplo un azabache, la rama de una planta, una herradura, cualquier tipo de forma en la que representemos nuestra religión, o ya sea a través de un pensamiento filosófico que se presenta como la salvadora o como la restauradora social. Cualquiera que sea la religión, en cualquier forma que la presentemos, nos va a dejar siempre o van a concordar en tres aspectos al menos que puedo observar en las prácticas religiosas. La primera cosa que nos enseña es que el ser humano es frágil y necesita algo fuera de él en el cual sentirse seguro. Eso es una realidad que las religiones nos enseñan. La segunda cosa que aprendemos de la religión es que el ser humano está moralmente corrompido y necesita cambiar. Y la tercera cosa que nos recuerdan es que el ser humano no puede salvar a su propia especie. Las religiones nos recuerdan esas tres cosas. Los llamados filósofos de la sospecha, Nietzsche, Carlos Marx y Sigmund Freud, llegaron o creían que el hombre estaba desorientado existencialmente y que eso se debía precisamente a la ignorancia de su verdadera realidad. Estos pensadores en su tiempo, los creadores de las filosofías que hoy practicamos como estilo de vida en nuestras sociedades, estaban convencidos de que los hombres estaban totalmente desorientados, la humanidad estaba desorientada existencialmente. Uno de los grandes conflictos que enfrenta el ser humano, y ese conflicto empieza desde nuestra edad temprana, la adolescencia, es precisamente ese vacío existencial que experimenta el ser humano, desorientado, no sabemos a dónde vamos, quiénes somos, cuánto valemos, ¿verdad? Y el ser humano se lanza en una carrera de una búsqueda desesperada para encontrar la razón de sí mismo. ¿Por qué existo? ¿Verdad? ¿Por qué vivimos en este mundo? ¿Qué sentido tenemos? Esa es una de las grandes respuestas que el ser humano se hace en su vida. ¿Qué valor tiene el matrimonio? ¿Qué valor tiene la familia? ¿Qué valor tiene lo que hago? Qué triste es cuando a veces las personas no alcanzan esa respuesta y muchos terminan bajo grandes estados depresivos, otros terminan en el suicidio por no encontrar respuesta a su necesidad. Y esa es una tremenda realidad. Cuando estaba estudiando en Cuba en el técnico medio, estudié mecánica. Y recuerdo que estábamos un grupo de amigos ahí conversando antes de entrar a las aulas para dar nuestras clases. Uno de los jóvenes que estaba allí nos dijo: estoy buscando una religión que no me falle. El ser humano necesita, ¿verdad? Necesita de algo. El gran misionero hindú Sadhu Sundar Singh, cuando le entregó su vida a Jesucristo, conoció a Cristo. Después de haber estudiado en esta cultura suya, después de haber estudiado todas las filosofías hindú, conoció a Jesucristo, creyó en Jesucristo como su único y suficiente Salvador, después de una experiencia difícil para su vida. Su profesor de filosofía le dijo: Sadhu, ¿qué te hizo cambiar de pensamiento respecto a nuestra filosofía? Y Sadhu Sundar Singh se quedó mirando a su profesor de filosofía y le dijo: lo que me hizo cambiar fue Jesucristo. Y su profesor de filosofía le dijo: sí, ya sé que el cristianismo todo, pero sí, aparte de eso, ¿qué te hizo cambiar? Sadhu le dijo: Jesucristo me hizo cambiar. Es la única respuesta. Cristo era su única respuesta. Sadhu Sundar Singh había vivido una experiencia difícil. Para él su madre lo era todo. Y siendo muy joven su madre falleció. Y después de la muerte de su madre, él entendía que Dios le había permitido quedarse solo y atravesar por ese
valle tan oscuro. De eso se volvió rebelde a la fe y decidió volcar toda su vida a un mundo completamente diferente al Señor, hasta que un día no pudo más y estando a punto de suicidarse, Saduc conoció a Cristo y su vida cambió totalmente. De eso dicen en el mundo misionero que Saduc Sundarsin llegó a ser la persona que más se pareció a Cristo por su estilo de vida. Cristo, por eso él no tenía otra respuesta, dijo, Cristo es la única respuesta, fue lo que me hizo cambiar, ¿verdad? Jesús es lo que nos hace cambiar. Hermanos míos, Cristo es la respuesta de Dios a todas las necesidades humanas. El apóstol Juan presenta algunas razones en el capítulo 1 por la cual Jesucristo, en el Evangelio de Juan, es precisamente la respuesta de Dios para nuestra vida. La primera cosa que el apóstol Juan nos presenta por la cual Cristo es la respuesta de Dios para tu vida es porque Él es Dios y el creador de todas las cosas. ¿Quién es Jesucristo para usted? Hay muchas personas que ven a Cristo como un ser humano, como un gran profeta, como alguien que revolucionó el mundo de su época. Disculpe. Como alguien que revolucionó el mundo de su época, un gran revolucionario aquí y allá. Miles de cosas y miles de teorías con respecto a Jesucristo, pero no deja de ser nada más que ese gran personaje. Hace algún tiempo le prediqué a un señor de mi trabajo y le hablé acerca de Cristo y me dijo, sí, yo tengo un cuadro allí de Cristo en mi cuarto. Le dije, eso está bien bonito, pero no es ese el Cristo que te estoy hablando. El del cuadro que tienes allí. Te estoy hablando de otra persona. Es el Cristo real. La palabra de Dios nos dice en primera de Juan, en el principio era el verbo, dice Juan, y el verbo era con Dios. Juan está hablando de Cristo como Dios, es Dios mismo. Esto tiene una relevancia tremenda para nosotros y para la época en la que Juan escribió, porque Juan escribió en una época donde la filosofía griega estaba en su mayor apogeo. De hecho, hoy en día tenemos una gran influencia del mundo griego hacia nuestro mundo contemporáneo, no nos damos cuenta. Pero muchas de nuestras prácticas en la vida, nuestro estilo de vida e incluso nuestras palabras, muchas de las palabras que hablamos vienen de la cultura griega. Dicen que Roma conquistó al mundo militarmente, pero Grecia lo conquistó culturalmente hasta el día de hoy, ¿verdad? De eso todavía estudiamos el pensamiento filosófico griego e impera en nuestra sociedad. Incluso todos estos grandes pensadores de la historia que trataron de cambiar su historia, tomaron mucho de la filosofía griega. Y nuestro vocabulario, usamos muchas palabras en nuestro vocabulario que son de origen griego. En el campo de la medicina, por ejemplo, todas las palabras o casi todas son griegas. Un médico me dijo una vez, Dani, y se lo discutí al médico, no porque yo sea médico. Me dijo, no, del latín, no es el latín, es griego. Vino del griego. Y usamos, por ejemplo, la palabra taxi, ni siquiera se ha traducido, sigue siendo así una palabra griega, taxi. Significa rápido. ¿Verdad? No está traducido, se quedó así mismo del griego, taxi. Un taxi es una palabra griega, ¿verdad? Y así, en el campo de la medicina, cardiología viene de cardía, corazón en griego, oftalmología, ojo, ¿verdad? Y pudiéramos mencionar todas las palabras que se usan en este mundo, ¿verdad? La cultura griega nos influyó mucho. En la época de Juan, el apóstol Juan habló de algo muy importante, porque para los griegos tenían muchos dioses, estaban llenos de dioses para todas las áreas de la vida. Y Juan está hablando aquí combatiendo ese pensamiento. Para ellos, además, en su sistema religioso, los dioses se relacionaban con el ser humano, pero en un aspecto un poco distante al ser humano. Pero el apóstol Juan está presentando a un único Dios, y lo más importante es que ese Dios se acerca al ser humano, no es un ser que está distante. Pero Juan lo primero que nos presenta es que dice que Dios, que ese verbo, de hecho usa la palabra logos, una palabra que usaron mucho los griegos para referirse, ¿verdad? En su época, que quería decir el ser, tenía que ver con el pensamiento, el ser. Y Juan dice que ese logos es Dios.
no es algo, no es un pensamiento abstracto. No era una filosofía, era el ser, el único ser, el verdadero Dios y único Dios. Dice el apóstol Juan en el versículo 18, a Dios nadie le vio jamás, el unigénico Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Dice Juan, en el texto griego dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y en Génesis, para nosotros poder entender el concepto de la deidad de Dios, tenemos que empezar desde el Génesis de la Biblia, donde empieza la Biblia. Génesis 1:26, Dios dijo haciendo al ser humano, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, un concepto trinitario en la revelación de Dios. Esto es un poco abstracto para nosotros, pero es la revelación que Dios dio de sí mismo. Dios no es el invento como muchos de estos pensadores como Carlos Mar y Freo creían que el hombre fue un invento, Dios fue un invento del ser humano. Dios no fue un invento del ser humano. Dios inventó al ser humano. No el hombre inventó a Dios, sino que Dios inventó al ser humano. Es al revés, y eso es lo que Juan está presentando. Dice Génesis 1:26, Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Aquí hay un juego de palabras, y les explico esto desde el mundo teológico para que entendamos la deidad de Dios. Y después les voy a decir cómo se aplica a nuestras vidas. Dijo Dios, hagamos, es un plural, hagamos. Los ángeles no tienen, uno pudiera pensar, bueno, estaba hablando con los ángeles en la Biblia no tienen poder creador. Y el hombre no existía, Dios estaba hablando consigo mismo. Hagamos, dice, al hombre, a nuestra, es un plural, imagen es singular, un ser que tiene una sola imagen. Dios, ese es el concepto trinitario de Dios. Dios es un ser trascendente. No he visto en ninguna religión que me presente a su Dios desde esa perspectiva. De hecho, no podemos explicar a Dios, ni podemos inventar eso, porque la mente humana no tiene la capacidad para hablar de esa dimensión, a menos que Dios se haya revelado y nos los haya dicho. Porque la lógica humana nos dice que la Trinidad no es posible, porque es imposible para la lógica humana que algo pueda ser y no ser al mismo tiempo. Dios es uno solo, pero manifestado en tres personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Esa es la trascendencia de Dios. Este es el Dios al que Juan está explicando en su época, que se ha revelado, pero además lo presenta como un Dios también creador. Miren, la Trinidad de Dios tiene una relevancia práctica para nuestras vidas, muy importante. Tiene que ver y tiene la implicación de nuestro mundo con el egoísmo, con la autosuficiencia y con la unidad. Los grandes críticos de la teología cristiana, una de las cosas que sacaban era que Dios era un ser egoísta, porque reclamaba toda la gloria para sí mismo. Pero si Dios no fuera trino, sí fuera egoísta. Pero como es trino, no es egoísta, porque dice que Él comparte su gloria con el Hijo y con el Espíritu Santo. El ser humano está hecho a la imagen de Dios. El egoísmo no puede existir en el ser humano, porque Dios hizo al ser humano a esa imagen y lo hizo como es Dios en su naturaleza trinitaria. Por lo tanto, el egoísmo en el ser humano no tiene cabida. El ser humano es egoísta porque es pecador, y cuando actuamos egoístamente, pensando en nosotros mismos, estamos pecando contra la naturaleza trinitaria de Dios. Porque Dios no es egoísta, es un ser trino. Por eso el egoísmo no tiene sentido en nuestro comportamiento humano. La autosuficiencia, la persona que se cree suficiente en sí mismo, es otro pecado también. No hay nada más desagradable que una persona autosuficiente. Usted no le puede decir nada porque él se la sabe toda. ¿Verdad? Los cubanos tenemos tremendo problema con eso. Cubano se la sabe toda. Tú le vas a decir, mira esto. Ah, sí, yo sé. Ya sé. Una vez una persona me llamó, acababa de llegar a los Estados Unidos para que lo ayudara porque aterrizó en Miami y él iba para Tampa. Y el avión le llevó las maletas para Tampa.
Oye, ¿qué puedo hacer? Tú acabas de llegar. Dígale, oye, mira, yo creo que lo que puedes hacer. Ah, sí, sí, ya sé. Sí, tú sabes. Te acabas de ver y tú sabes lo que tienes que hacer para que me llamaste. Y llamo a un amigo mío que trabaja en el aeropuerto. Y dile, oye, me hace falta que me ayudes en esto, para que me explique cómo funciona la cosa. Pero dice esta persona que él ya sabe. Y dice el amigo mío, oye, felicítalo de mi parte. Yo llevo ya unos cuantos años en los Estados Unidos y todavía no sé ni para dónde voy. Y él está acaba de llegar y ya él sabe, felicítalo de mi parte. Qué autosuficientes somos, ¿verdad? A veces nos pasa como el cuento de la golondrina y el gorrión. ¿Eh? Uno de los pájaros que más bonito hace su nido es el gorrión. Y le quiso enseñar a la golondrina cómo hacer un nido. Y cuando le fue a explicar, la golondrina dijo, sí, sí, ya sé. Uno de los nidos más feos es el de la golondrina. Lo hace con fango y es un reguero ahí tremendo. Él sabe lo que hacer. Nos pasa a veces igual. Pero esa autosuficiencia es un pecado contra la Trinidad de Dios. Porque Dios es trino. Y en la naturaleza de Dios está el compartir. Cristo mismo lo dijo muchas veces, nada hago por mí mismo, sino que hago lo que el Padre me manda hacer. Por lo tanto, Dios espera que cada ser humano aprenda a ser humilde, porque Dios, Cristo mismo lo dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. La autosuficiencia, si Dios no fuera trino, la autosuficiencia entonces sería parte de nuestra naturaleza. Por eso Dios no bendice. Dice la palabra de Dios, una de las palabras más fuertes que se usa en la Biblia contra el ser humano es contra la autosuficiencia del ser humano. Dice la Biblia que Dios resiste al soberbio, la persona que se cree suficiente. Y la palabra resistir significa pararse en posición de combate. Dios se para en posición de combate frente a un ser humano soberbio que se cree suficiente en sí mismo. Y luego la Trinidad de Dios nos invita a la unidad. Cristo mismo oró antes de ascender a los cielos y dijo, Padre, te pido que ellos sean uno como tú y yo somos uno. La unidad es un pecado contra la Trinidad de Dios. Una de las cosas más destructivas es la falta de unidad. En las iglesias, en los sistemas de gobierno, en las sociedades, en el matrimonio, en la relación de padres e hijos. Cuando no podemos encajar, hay un conflicto grande porque va en contra de la naturaleza de Dios. El apóstol Juan está presentando este Dios, ¿verdad? Un Dios que habita en su personalidad de una manera tremenda, ¿verdad? Y es lo que nos permite. Por eso el apóstol Juan dijo, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. El ser humano logra su verdadero sentido de la existencia de su propia personalidad únicamente cuando conoce a Jesucristo. Ese ser trascendente en la persona de Dios. Cristo representa, ¿verdad? Es la propia naturaleza del Dios trino. Él es quien le ha dado a conocer, dice Juan. Dice que Cristo es el creador del universo. Ninguna propuesta científica, hermanos míos, ha podido satisfacer el concepto del origen del universo. Solamente la cosmovisión bíblica de un Dios creador. Desde la antigüedad, ahora este mundo está medio chiflado. Ahora está otra vez de nuevo la teoría de que el mundo es plano. Científicos y todos están hablando, no, el mundo es plano. Y ahorita nos van a decir que está aguantado por elefantes, igual que se creía antes, que el mundo de la plana estaba sostenido por unos elefantes, unas jicoteas, unas tortugas, no recuerdo. En cualquier momento nos dicen eso. Ahora está otra vez la teoría increíble, de que el mundo es plano, tremendo eso. Pero ninguna propuesta científica, ni Darwin cuando lanzó su propuesta de la evolución del hombre, de que el mundo había sido el resultado de la evolución, Darwin tuvo un serio conflicto con sus propias teorías. De hecho, él vivió frustrado por algo que no pudo explicar. Cuando Darwin se encontró con la evolución del ojo, se frustró porque no podía ver ninguna evolución en el ojo. Él no la pudo ver. Dice, ¿cómo evolucionó un ojo?
porque el ojo necesitaba unos complejos químicos tan exactos que no podía o no se podía dar en un periodo de tiempo largo. Tenía que ser al instante porque si no, no veía. Y como él no pudo explicar eso, cayó en una frustración porque su teoría se estaba desplomando. Los pulmones, ¿cómo evoluciona un pulmón? Decía él. ¿Cómo puede de branquias pasar? Porque él decía que las especies de anfibios salió al ser humano y se transformaron allí tremendo. ¿Cómo puede evolucionar de branquias a pulmones? Porque el pulmón necesita estar formado completamente para poder respirar. No puede pasar millones de años para lograr ese proceso. Una vez llevé a mi hijo pequeño al acuario en Cuba, que ya creo que quedan 2 delfines, que es lo único que hay, y lo demás son fotos de peces pegados en las paredes. De hecho, el delfín, me lo dijo hace poco un amigo mío, que para ver al delfín tiene que salir del agua, porque el agua está tan verde que no se ve el delfín. Me hicieron una historia que yo me quedé, a ver, la gente se cree eso. Explicaron cómo había evolucionado el delfín. Y allí el delfín salió del agua, le salieron patas, se transformó en un lobo, después por necesidad viró otra vez para el agua y se transformó en delfín. Y oye, esto está tremendo, esta historia. Así que si usted ve algún delfín ladrando por ahí aullando, no se asuste. O un lobo queriendo saltar, no se asuste. Ninguna propuesta científica satisface el origen del universo. El apóstol Juan dijo, este verbo que se encarnó, todo fue creado por medio de él. Y nada de lo que hay hubiese sido hecho si él no lo hubiera creado, ¿verdad? Si él no lo hubiera creado. Cristo es el creador del universo, es la representación misma de Dios. Eso es una realidad revelada en las Escrituras. Es cierto que no siempre tenemos todas las respuestas, pero el mundo las tiene menos. Las teorías de este mundo las tienen menos y a través de la historia hemos podido ver el fracaso en su intento de querer revolucionar a nuestro mundo, ¿verdad? Yo sé que en nuestros conceptos de Dios a veces nos preguntamos, ¿y quién creó a Dios? Una vez un amigo, estábamos hablando hace muchos años, estaba yo en el técnico medio, él creía el mundo salió de la nada y me dijo, bueno, ¿y quién hizo a Dios? Y déjame hacerte una pregunta, ¿de dónde tú dices que sale el mundo de la nada? Pues Dios también salió de la nada. Y no me digas que es imposible, porque si tu teoría me dice que el mundo salió de la nada, Dios salió de la nada. Eso no tiene respuesta, Dios no nos dice dónde salió Dios. Porque si alguien creó a Dios, entonces hay que creer en el que creó a Dios. Que es más grande que Dios entonces. Eso no tiene respuesta para nosotros. Dios es Dios. Y eso lo hace un ser trascendente. La segunda cosa por la que Juan nos dice que Cristo es la respuesta para el ser humano, no solo porque es Dios mismo y es el creador del universo, sino porque hizo al hombre y vivió como nosotros. Es el creador del hombre. Dice, pero además vivió entre nosotros. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Qué tremendo. ¿Qué significa? Eso rompió con todos los conceptos religiosos de su época, porque los dioses no podían de ninguna manera. De hecho, los griegos creían que el ser humano, que la carne era mala. Pero ahora nos presenta un Dios que se hace carne y habita entre los hombres. ¿Qué significó en el concepto bíblico que Dios se hizo hombre? ¿Qué significó eso para nosotros? ¿Qué significa? En primer lugar, la Biblia nos deja ver que significó que tuvo un nacimiento humano como nosotros. De una manera extraordinaria, ¿verdad? Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Es un concepto grande, ¿verdad? El creador de la vida en un instante siendo creado decidió, ¿verdad?, formarse en el vientre de una jovencita de no más de 17 años. ¿Se han puesto a pensar en eso? El nacimiento de Cristo fue extraordinario, ¿verdad? Me uno al pensamiento del autor cristiano más Lucado, cuando hablando de Cristo, decía él, me gustaría alguna vez preguntarle a María, ¿le viste el rostro a Jesús?
cuando te dispusiste a decirle cómo se hizo el universo? Cuando María le dijo a su hijo, te voy a contar cómo se hizo el universo. ¿Le viste el rostro a Jesús? ¿Cómo habrá mirado Cristo a María? A lo mejor le habrá dicho, cuéntame, ¿cómo se hizo el universo? Quiero saber cómo se hizo el universo. O al menos la opinión que tienes de cómo se hizo el universo. Preguntándole al creador del universo cómo se hizo el universo. Qué tremendo, ¿verdad? Un misterio para nosotros, pero Dios escogió eso. Se hizo como nosotros, dice la Biblia, tuvo un nacimiento humano, tuvo una vida humana como nosotros. Tuvo hermanos, tuvo un padre carpintero, todo el mundo reconocía a Jesús y decía, este no es el hijo de José el carpintero. Y probablemente porque era costumbre de la época, Jesús aprendió también el arte de la carpintería y de la albañilería. De hecho, en sus historias, cuando contaba historias, usó mucho como ejemplo los ejemplos de un albañil. Jesús tiene que haber aprendido eso como oficio. Nació en un pueblo sin mucha reputación. Cuando a Natanael le dijeron, oye, ha llegado el Mesías, Jesús, salió de Galilea. Natanael dijo, ¿de Galilea puede salir algo bueno? ¿De Galilea puede salir algo bueno? Parece que Galilea tenía mala fama, de ahí no salía nada bueno. Allí nació Jesús. Tuvo un nacimiento humano igual que nosotros. Descendió de un origen real. Cuando miramos la genealogía de Jesús, nació el rey David. Pero también en su genealogía había una prostituta, Rahab la ramera. Era tan humano, hizo tan humano como nosotros. Tuvo sed, tuvo hambre. Y dice la Biblia que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Verdad? Cristo vivió nuestra vida. Cristo vivió tu vida. ¿Verdad? Tuvo dolor de cabeza, tuvo acné juvenil, ¿verdad? ¿Sí? Lo que pasa es que no nos gusta pensar así de Jesús porque nos parece irreverente. Dice, fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Me pregunto si Jesús se habrá enamorado de alguna muchacha de la escuela. Todo el mundo se eriza cuando dice, no, pastor, ¿cómo te va a decir eso de Cristo? Y yo me pregunto, ¿enamorarse es pecado? Mira, Manuel, como dice que no. Claro que no. Claro que no lo es. La Biblia dice que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. No llegó. Porque su meta, su propósito en su ministerio no era hacer ciertas cosas que nos tocan a nosotros hacer como seres humanos, era salvar a la humanidad. Pero la Biblia dice que Jesús, dice el apóstol Juan, y el verbo se hizo carne, como nosotros. Y dice la Biblia también, y vivió entre nosotros. ¿Qué significa que Cristo vivió entre nosotros? Dice la Biblia que Cristo participó de toda nuestra vida humana, lo mismo que hacemos nosotros. Fue a una boda, lo invitaron una vez a una boda, no era una boda cristiana, era una boda y él fue, participó. Y lo más extraordinario, dice que cuando se acabó el vino, Jesús convirtió el agua en vino para que la fiesta siguiera. No invitó a la gente a emborracharse, pero que la fiesta siga. Y lo disfrutó. La gente se quedó asombrado. Oye, este vino, le dijeron nadie sabía el milagro que había hecho Jesús y le dijeron al dueño de la casa, oye, tú has guardado el mejor vino hasta el final, así que Cristo lo que tiró fue, bueno, un tequila bueno, Como me decía Tatico el otro día, estábamos hablando del tema y me dijo, no era refresco, cualquier forma de vino tiene alcohol. Era vino. Jesús participó de las bodas, participó de los funerales. Él estaba en los funerales, en el dolor de la gente. Le voy a dar un consejo. Si usted no quiere que se le haga el funeral, no invite a Jesús al funeral, porque eso sí, Cristo resucitaba a los muertos cuando iba a los funerales. Resucitaba muertos. ¿Usted se imagina eso? Jesús vivió entre nosotros, dice la Biblia, vivió entre nosotros. Comía y bebía con los pecadores. Lo criticó la gente de su sociedad, los religiosos, porque decían, con publicanos y pecadores come y anda con ellos. Qué tremendo. Una vez invité a un muchacho que hoy amigo mío y
cristiano hoy, pero cuando no era cristiano él iba a la iglesia y él tenía un moño. Eso, nada, tenía el pelo largo. Ya es lo más normal en esta, pero en la época en que nosotros no era muy común. Y dice una persona de la iglesia, qué falta le hace a este joven, verá, venir a la iglesia, pastor, a ver si se corta el moño. Dije, le hace falta venir a la iglesia para que conozca a Cristo, no para que se corte el moño. A Jesús igual lo criticaban en su época. Le dijeron, este anda con publicanos y pecadores. Mira, si con ellos come. Pero Jesús, dice la Biblia, que vivía entre nosotros. Visitaba los lugares de los cultos, de los templos de su época, la sinagoga. Dice que Jesús entraba allí, compartía con la gente. No tenía prejuicios en ningún sentido. Por supuesto, no se contaminó con las cosas de este mundo. Discutía con los religiosos de su época, no había problema. Pagó impuestos, mira para eso, los taxis. Los pagó, en su época había taxis, los pagó los impuestos. ¿Verdad? Jesús hizo todo eso. Visitaba a la gente de la alta sociedad. Habló una vez con Nicodemo, que era un funcionario principal en su época, con Zaqueo, lo visitó. Eso es lo que significa que Jesús vivió entre nosotros. Cristo es el Dios que se acerca. Él no es una religión, no es una filosofía de vida, no es un pensamiento social motivador. No espiritualicemos las cosas. A veces espiritualizamos a Cristo en el niño que ayuda a la ancianita. Eso está muy bueno. Dios está ahí, decimos, Dios es eso, ese acto de bondad. No, eso está bueno. Pero Dios es un ser real en la persona de Jesucristo. No es una filosofía de vida motivadora. Él es un ser real, dijo el apóstol Juan. Y por último, Él es el único que te da el derecho a ser hijo de Dios. Dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. No todo el mundo, esto es una realidad bíblica, no todo el mundo es hijo de Dios. Hay un concepto social que se maneja, ¿verdad? Todos somos hijos de Dios, no todo el mundo es hijo de Dios. Dice la Biblia que hijo de Dios llega a ser uno por un derecho que Dios le otorga a la persona que acepta a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Somos todos creación de Dios, pero no todo el mundo tiene el privilegio. Y no porque Dios no quiera, sino porque el ser humano tiene que tomar la decisión de creer en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Todo el proyecto de Dios para la salvación, redención y cambio de la humanidad, Dios lo gestó en la persona de Jesucristo. El gran conflicto del hombre, por más que se ha querido arreglar la sociedad, mejorando la sociedad, lo cual es bueno, y creo que como cristianos tenemos que participar en cómo mejorar nuestro entorno, pero nosotros sabemos que el entorno no es lo que va a cambiar a un ser humano. A veces decimos, si mi vecino no estuviera aquí, yo sería mejor. Si mi jefe no fuera así, yo sería mejor trabajador. Si en mi trabajo tuviera mejores condiciones, yo sería mejor. Pero el entorno no es lo que nos cambia. El gran problema del ser humano es el pecado que mora en él. Y la única persona que puede cambiar eso es Jesucristo. La Biblia dice que Él vino al mundo a salvar al mundo de sus pecados. Eso es lo que cambia. Las cárceles están llenas de gente. La cárcel no ha reformado a la gente. Lo ha reformado Jesucristo. Es el único que cambia. El conocimiento intelectual no cambia a nadie. No he conocido a nadie que me diga que después que se leyó el Quijote, su vida familiar cambió. No he conocido a nadie que me diga eso. Llevo años pastoreando. He pastoreado a todo tipo de personas. En mi congregación he tenido científicos, he tenido militares, he tenido profesores y gente analfabeta. No conozco a nadie que me haya dicho que después que se leyó el Quijote o después que se leyó los Miserables de Víctor Hugo, su vida se transformó, que soy mejor persona. Después, pastor, después que estudié en la universidad, una carrera, ¿cómo ha cambiado mi vida? He aprendido a amar a la gente, ya no digo malas palabras, ya me porto bien. Nunca. Ahora, todas las personas que me han dicho que han conocido a Cristo, sus vidas han cambiado. Eso sí lo he oído. Miles de personas
Las personas que están presas, que han conocido a Cristo, sus vidas han cambiado. Eso sí lo he oído por cantidades y lo he visto por cantidades. De hecho, para mí la mayor evidencia para mostrar la existencia de un Dios real es precisamente la experiencia de conversión. Es la experiencia de conversión. Cómo un ser humano puede cambiar su vida de la noche a la mañana. Un ser humano que ha sido una persona totalmente degradada y de pronto su vida cambia. Para mí esa es la evidencia más notable de la existencia de Dios. Porque no ha sido un cambio, es un cambio sobrenatural. No ha sido un cambio como resultado de algo que nos está rodeando, sino de Cristo. Cristo es la única solución. Sigue siendo la única respuesta, ¿verdad? Cristo sigue siendo la única respuesta para una humanidad colapsada. Sigue siendo la respuesta para tu vida hoy. Esa es la mejor revelación que Dios nos ha dado, la persona de Jesucristo. Nuestra invitación siempre va a ser: cree en Jesucristo, cree en Jesucristo. Y tu vida entera va a cambiar. Tu mundo, desde el punto de vista psicológico, emocional, tu mundo va a cambiar. Porque esa fue la respuesta de Dios para los problemas humanos. Es Jesucristo. Jesús sigue siendo la respuesta, la única respuesta. El Señor nos bendiga y nos ayude, ¿verdad? A conocer a Cristo. Y no hay nada más importante que eso en la vida. Para mí no hay algo que me emocione tanto en mi vida, que me impacte tanto como conocer a Jesús. Eso es lo que Dios creó, es lo que Dios diseñó. Que el Señor nos bendiga, hermano. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este día, gracias por tu bendición, gracias por tu palabra y gracias por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Salvador. Gracias porque Cristo es el Dios que se ha revelado, se ha manifestado en nuestras vidas, ha venido a este mundo, ha vivido como nosotros para podernos rescatar a nosotros de este estilo de vida, Señor, tan frustrante que vive el ser humano hoy, sin respuestas a sus dolores, a sus fracasos. Gracias porque Jesucristo es esa solución. Porque Cristo es el Salvador, el que perdona nuestros pecados. El resultado, el pecado nos ha llevado al fracaso y a la frustración. Pero Cristo nos ha librado del pecado. Y te damos gracias por ello. Bendice, oh Señor, tu palabra en la vida de cada persona en este lugar. Bendice, oh Señor, a cada hermano aquí presente, aquellos que están pasando por pruebas y momentos difíciles, aquellos que están necesitando de empleo, aquellos que están padeciendo por procesos de enfermedades, de tratamientos médicos. Extiende tu mano. Aquellos que están padeciendo por sus hogares, Señor, extiende tu mano sobre cada uno de nosotros. Bendice tu iglesia, que podamos nosotros, oh Señor, ser, como dice tu palabra, luz para este mundo. Que podamos seguir siendo bendición a la sociedad y a la comunidad que nos rodea, oh Dios. Y que podamos seguir dando, Señor, la respuesta que es Cristo. Úsanos y bendícenos, oh Señor. Y bendice a tu iglesia y bendice a cada persona y glorifica tu nombre en este lugar. En el nombre de Jesucristo tú oramos. Amén.